Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Mi nombre es Pablo Yurman, soy abogado, apasionado por la historia argentina. Doy clases, soy profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, donde doy una materia que se llama Historia Constitucional Argentina. Le quiero dar las gracias a los que dejan sus comentarios, los que difunden Mates con Historia, este modesto canal dedicado a la historia, pero que lo hacemos con mucha pasión, con mucho gusto, con mucho placer. Vemos cómo crece, cómo se difunde, y por eso un gran agradecimiento, una bienvenida a los nuevos suscriptores. Me han pedido cierta previsibilidad en algunos temas, piden otros temas, tratamos de no improvisar sin una previa lectura, ¿sí? Por eso téngannos paciencia, algunos temas van llegando quizá meses después del pedido, es inevitable, ¿no? Nos piden a veces temas muy recientes, entonces es más complicado porque no sería hablar de historia, sino hablar de actualidad, ¿no? Y por otro lado, a veces piden más profundización, pero eso sería un poquito desnaturalizar la idea de Mates con Historia, que es que mientras compartimos unos mates, reflexionamos, vamos tirando algunas líneas, sugerimos profundizar con algunos textos, algunos libros que modestamente nos parecen que pueden iluminar esa búsqueda de la verdad sobre ciertos temas históricos. Hoy nos vamos a dedicar a una cuestión que tiene vinculación con lo histórico, pero que surge con esto de la infalibilidad papal, ¿no? El dogma de la infalibilidad papal. Es decir, los papas pueden equivocarse o no se equivocan. Y si no se equivocan, no se equivocan y son infalibles hablando respecto de qué temas, ¿sí? Digo esto porque yo vengo notando que hay una cierta paradoja entre los católicos. Este programa, por otro lado, va dedicado también a un auténtico diálogo ecuménico, porque sé que nos ven personas que son, digamos, de alguna denominación cristiana no católica, protestantes, evangélicos, y también ortodoxos, ¿no? Y por eso es un poco una idea de poner sobre la mesa temas que pueden ser polémicos, bueno, generalmente son los que nos interesan, ¿no? Y sobre los cuales quizá no nos podamos poner de acuerdo en estas cuestiones vinculadas a la religión. Fíjense, hace siglos que estamos hablando de estas cuestiones, posiblemente con un Mates con Historia no alcance para cerrar la discusión. Pero bueno, vamos aportando algunas cuestiones. ¿Cuál es la paradoja que yo vengo notando? Lo que vengo notando es que en el mundo católico hay con total desparpajo de manera pública, algunos que se dicen católicos, por ejemplo, el presidente de la República, Alberto Fernández, al sancionar y al promulgar la ley del aborto, dijo, muy suelto de cuerpo, yo soy católico, pero para mí el aborto no es un pecado. Bueno, el aborto no es un pecado. Entonces, hay disensos en cuestiones de moral, cuestiones gruesas de moral, de la moral católica, y habría un alineamiento con la Santa Sede o con el pontífice de turno en cuestiones tácticas, en cuestiones operativas, en cuestiones políticas. Y es llamativo, ¿no? Porque hace siglos era al revés. Los reyes, los emperadores en Europa coincidían en cuestiones doctrinales. A un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a un rey de España, no se le hubiera ocurrido decir en público, ni pensarlo quizá,
que él era católico, pero que el divorcio está bien y que el aborto no es pecado, todo bien. No, hubiera sido inimaginable. Ahora, en lo que disentían con el Papa eran en cuestiones políticas. Esto algo vimos cuando en otro Mates con Historia analizamos lo que fue el gran saqueo de Roma. El gran saqueo de Roma, mayo de 1527. Mayo de 1527, les recomiendo sobre ese episodio puntual, ¿no? Antes que me olvide, lo tengo acá, le quiero agradecer a mi amigo el licenciado Lucas Carena, que me ha obsequiado, ha tenido la delicadeza de obsequiarme este libro. Muy interesante el tema y el título, La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de Goril Hadas. Muy ingenioso el título. Gracias, Lucas Carena, lo vamos a leer apenas tengamos el tiempo necesario, ¿sí? Si no me olvidaba, por eso lo tenía acá. Entonces, ¿qué es esto de que los papas no se equivocan? ¿Qué es esto de la infalibilidad papal, ¿no? Infalibilidad, algo que está exento del error, ¿no? Del error. Y como hablamos de un hombre, finalmente, de un ser humano, una persona, que en principio es falible, acá se impone una aclaración. Ahora vamos a ir a cómo la Iglesia definió, en qué momento histórico lo hizo y cuál es el alcance. Les cuento otra anécdota, una anécdota personal. Yo, como saben, ¿no? Lo he citado muchas veces a mi profesor de historia en el colegio secundario, Luis D'Aloisio. Año 1984, con un ejemplo, con una frase, él me aclaró para el resto del panorama, del camino, esta cuestión, ¿no? De si los católicos debemos asentir y obedecer siempre lo que dice el Papa, o prestar atención sobre lo que se expide, sobre lo que se pronuncia el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y analizar cuál va a ser nuestra posición. 1984, gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín en Argentina, gobernaba Chile Augusto Pinochet, y el gobierno de Alfonsín convoca un plebiscito para votar por el sí o por el no respecto del tratado, del convenio, el acuerdo de paz con Chile, por una cuestión limítrofe, las islas o el canal de Beagle, ¿no? Unas islas en la desembocadura del canal de Beagle, las islas Picton, Lennox y Nueva. Había habido un diferendo durante años, estuvimos al borde de la guerra en diciembre de 1978 y ahora había un tratado preliminar de paz en el que, o por el cual, esas islas pasaban a soberanía chilena. ¿Cuál era el origen de este tratado de paz? Que se había pronunciado al respecto el Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Juan Pablo II, el Papa, había dictaminado que esas islas que estaban disputadas entre ambas naciones eran chilenas, o correspondían a Chile. Bien, claro, en el mundo católico, en la comunidad católica argentina, había cierta perplejidad y entonces muchos decían, bueno, el Papa dice que son chilenas, y como católicos debemos aceptar que son chilenas. Y mi profesor nos aclareció a sus mocosos adolescentes alumnos, no, podemos disentir con el pontífice, claro que podemos disentir, por supuesto, siendo católicos. ¿Va a desafiar la autoridad del Papa? No, no vamos a desafiar ninguna autoridad, porque el Papa tiene autoridad espiritual sobre nosotros, los bautizados, ¿sí? Tiene reservada la última palabra en cuestiones de fe y de doctrina, pero cuando el Papa habla de cuestiones políticas, el Papa no tiene más autoridad que cualquiera de nosotros. Un católico no está obligado en conciencia a asentir, a seguir y a obedecer lo que el Papa diga fuera
de su función magisterial propia, que es relativa a la fe y a la moral. ¿Sí? Entonces ahí me quedó muy claro que uno puede disentir de lo que expresa un sumo pontífice y ser perfectamente eso compatible con la fe católica, ¿no? Con la fe católica. ¿Y dónde fue establecido esto? Bueno, año 1869 se celebra en el Vaticano el Concilio Vaticano I, 1869-1870, en el Vaticano se celebra el Concilio Ecuménico Vaticano I, no el Vaticano II, que va a ser un siglo después, ¿no? Gobierna la Iglesia, lo hemos mencionado, el Papa, cuyo pontificado fue el más longevo, Pío IX, y es en ese marco del Concilio Vaticano I cuando en 1869 se define esta cuestión de cuál es el alcance de la infalibilidad papal. Lo voy a leer, es breve, pero me gustaría, para hacer bien la definición, dice el documento sobre el magisterio infalible del romano pontífice. Aquel primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la Iglesia como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad de magisterio, de enseñanza, ¿no? Esta Santa Sede siempre lo ha mantenido. La práctica constante de la Iglesia lo demuestra. Y los concilios ecuménicos, particularmente aquellos en los que Oriente y Occidente se reunieron en la unión de la fe y la caridad, lo han declarado. Continúa con una serie de consideraciones de los antecedentes. Vamos a lo que nos interesa. Así, el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran por revelación suya dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ciertamente, su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta sede de Pedro, esta sede se refiere al Vaticano, ¿no? A la Santa Sede en realidad, luego vamos a hacer una aclaración. Retomo, ¿no? Ellos sabían muy bien que esta sede de Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos, y cita a Cristo. Yo he rogado por ti, le dice a Pedro, ¿no? Para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Por esto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana para gloria de Dios, nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que, y acá viene la definición, el romano pontífice, el Papa, cuando habla ex cátedra, esto es, ¿qué es esto de hablar ex cátedra? Primer requisito, ¿no? Que aparece, cuando habla ex cátedra. Es decir, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, repito, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto,
dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. ¿Se entiende? Entonces, ¿la infalibilidad papal es un dogma de la fe de los católicos? Sí. Pero eso no significa que el Papa goce de infalibilidad cuando se pronuncia bajo cualquier circunstancia. Eso está claro. Está claro. Tiene que hablar ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, como sucesor del primer pontífice, y debe definir cuestiones vinculadas a la fe y costumbres. Por eso, las definiciones dogmáticas de los pontífices han sido escasas a lo largo de la historia, de los 2000 años de historia. En el siglo XX, la definición dogmática más emblemática fue la de 1950, el dogma de la Asunción de María, proclamado por Pío XII, ¿no? El dogma de la Asunción al cielo de María, ¿no? Para los católicos, la Virgen María no sufrió la corrupción del sepulcro, no murió como cualquiera de nosotros, sino que fue elevada al cielo en cuerpo y alma, ¿no? En el siglo XIX, otra definición dogmática de Pío IX, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre de 1854, ¿no? En fin, ven ustedes cómo los pontífices han hecho un uso muy medido, muy esporádico. O sea, no todos los papas han definido dogmas de fe, claramente, ¿no? Y vinculados claramente a cuestiones de fe que interesan en principio a los bautizados. Porque a alguien que no adhiere a la fe católica, ¿qué puede interesarle? Definir de modo infalible lo que creemos o no creemos los católicos respecto de la concepción de María Santísima, de su asunción a los cielos, en fin, ¿no? Siguiendo con estos ejemplos que acabo de dar. Ahora bien, es interesante constatar que, digo, para los que no creen en esto, ¿no? El Papa no lo asiste ningún Espíritu Santo, se puede equivocar como cualquiera de nosotros. Bueno, hay algo interesante y tiene que ver con la historia. Miren que en 2000 años de historia ha habido papas para todos los gustos, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano ha habido papas, algunos dignos de ser olvidados, ¿no? Dignos de ser olvidados. Y sin embargo, en todos los periodos históricos, durante la Iglesia antigua, durante los conflictos de los primeros siglos de las naciones convertidas al catolicismo, durante el Medioevo, que fue un periodo complejísimo, lleno de vicisitudes para la barca, ¿no? Que es la Iglesia, en cuestiones de fe y de definición de las verdades de la fe, hay una línea de conducta inalterada. Ha habido una coherencia en estas definiciones a las que alcanza la infalibilidad papal, la verdad, increíble y sobrehumana. Uno dice, acá ha habido algo que asistía a cada uno de los protagonistas. Estamos hablando de 2 milenios de definiciones, ¿no? Y la línea de coherencia ha sido permanente en estos temas. En los temas opinables, bueno, ha habido para todos los gustos. Los temas que exceden lo que acabamos de acotar no están amparados o comprendidos dentro de la infalibilidad papal. Por supuesto que ahí hay un abanico de opiniones de los santos padres, ¿no? de los pontífices. No es lo mismo que el Papa opine sobre un partido de fútbol, sobre quién jugó mejor un partido de la Champions, sobre si es mejor la comida picante italiana o la comida desabrida de otro país. No es lo mismo que opinen sobre estas banalidades, sobre las cuales claramente puede haber una disidencia de cualquiera. Claramente no opinan como sucesores de Pedro,
ni en ejercicio de función magisterial alguna, no es lo mismo que opinen sobre cuestiones vinculadas a concepciones filosóficas. Hemos analizado, por ejemplo, la encíclica de Pío XI condenando los fundamentos filosóficos del nacionalsocialismo alemán. Bueno, ahí está opinando de otro tema, ¿no? Pero no está haciendo definiciones de fe. No está haciendo definiciones de fe. Entonces, hay una amplia gama y siempre la prudencia debe presidir todo tipo de opinión de cualquier bautizado respecto de las afirmaciones de un papa. No solo el amor fraterno, la caridad, en la obediencia filial que debemos tener, sino también meditar y mucho, y estudiar, si uno va sobre todo a refutar una afirmación papal. ¿Se entiende? Es una cuestión hasta de sentido común. Y la cosa en el último siglo y medio vino a complicarse aún más, porque Pío IX va a ser, curiosamente, el Papa bajo cuyo pontificado se va a producir de alguna manera el fin del poder temporal de los papas. Durante 1000 años, 1500 años, los papas, los obispos de Roma, los romanos pontífices, habían gozado no solo del poder espiritual, de la autoridad magisterial, sobre todos los bautizados, sino que al mismo tiempo tenían poderes terrenales, territoriales, administrativos, gubernamentales, fiscales, militares, jurídicos, en fin. Un gobernante más y al mismo tiempo un gobernante excepcional, tratándose del Papa en medio de la cristiandad. Los llamados estados pontificios, toda la porción central de Italia, llegan a su fin con las campañas de Garibaldi, la unificación italiana, y en 1870 hay una interesante entrevista de Gianni Maria Vian. La derrota de Pío IX purificó al papado del poder político. La derrota de Pío IX purificó al papado del poder político. 1870, el papa queda reducido, el territorio me refiero, el ámbito de jurisdicción, a lo que hoy es la Ciudad del Vaticano, que hoy es un estado, el estado de la Ciudad del Vaticano, pero que como estado tiene 80 años, o sea, nada. Surge de la firma del concordato entre la Santa Sede y el gobierno italiano en 1929. Ahí se reconoce el estado de la Ciudad del Vaticano, cuyo jefe de Estado es el Papa, que tiene un himno, que tiene una bandera, que tiene un ejército, la Guardia Suiza. Es un Estado. Por tanto, el Papa es el soberano de un Estado. Cuando Pío IX pierde esos estados pontificios, que eran mucho más extensos, muchos católicos confundidos, o que hacían una mala lectura de los acontecimientos de entonces, creían que era el fin del mundo. En realidad era el fin de una situación que había durado 1500 años, pero no fue ni el fin del mundo, ni el fin del papado, ni el fin de la Iglesia. Y como dice Gianni Maria Vian, la derrota de Pío IX por las armas purificó al papado del poder político, lo liberó de un poder político que ya era vetusto, anacrónico y que en realidad nunca le fue propio al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra. Y con la aparición del Estado de la Ciudad del Vaticano aparece una nueva complicación, en realidad es el último capítulo de esta confusión de roles, el Papa como pastor de la Iglesia Universal, en cuyas definiciones de fe goza de la infalibilidad papal y por tanto obliga en conciencia a los bautizados, y el Papa como soberano de un Estado, que son dos cosas distintas. Porque al reunirse en una misma persona ambas situaciones, a veces los papas defienden los intereses de la Iglesia
y a veces defienden los intereses del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y ahí puede haber de todo en esto último, ¿no? A veces defienden los intereses de la Iglesia, es decir, por eso hay que distinguir en los pronunciamientos, y a veces defienden los intereses del Estado de la Ciudad del Vaticano que presiden, ¿no? Lo cual es entendible. Pero como yo no soy, siendo católico, ciudadano del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino que soy ciudadano de la República Argentina, cuando se pronuncia como soberano de un Estado, bueno, allá el Papa y acá Jurman con su opinión, ¿no? Por tanto, si el Papa cree que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo inventado, si el Papa mañana dice que hay que acatar las resoluciones de la ONU, que son obligatorias, yo como católico puedo disentir y creo que tendría fundamentos para disentir, ¿sí? Ahora, si mañana el Papa define como un dogma de fe, este o el que venga, cuestiones vinculadas a la fe que yo digo profesar, bueno, eso sí me obliga. Pero ven cómo hoy lo que se ve es lo contrario. Ahí lo tenemos a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que dice ser católico devoto, va a misa todos los domingos y el tipo, en términos de moral, está en las antípodas del Papa. En términos de moral, está en las antípodas del Papa. Yo, en cambio, procuro estar en sintonía en esas cuestiones con el Papa. Procuro estar en sintonía. Pero me reservo el derecho de que en cuestiones de política puedo disentir. O no, puedo estar de acuerdo, pero puedo disentir. Y no dejo de ser católico. No dejo de ser católico. Entonces, la ciudad, el Estado de la Ciudad del Vaticano complica un poco el panorama. Complica un poco el panorama. Un ejemplo, un pequeño detalle. Ustedes van a ir a la iglesia, a misa, a cualquier templo católico en Argentina, entonces tienen la bandera papal y la bandera argentina. En realidad, hasta hace 3 siglos no había banderas de ningún estado, ¿se entiende? Y eran cristianos como nosotros, que querían ser seguidores de Cristo. Para mí, esa simbología que alude a estados, para mí confunde. ¿Qué quieren que les diga? Porque la bandera papal en realidad es la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano. Podría no estar y nosotros seguiríamos rezando por el pontífice y teniéndolo en nuestras oraciones y con un amor filial, ¿no? Un amor filial sincero. Pero me parecía interesante traer a consideración de ustedes esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿los papas se pueden equivocar? Depende de lo que hablen. Aquello que está alcanzado por el dogma de la infalibilidad, conforme lo hemos expresado, es algo que a lo largo de los 2000 años de la historia de la Iglesia es muy contado con los dedos de la mano. O sea, son definiciones vinculadas a la fe. Y ahí nosotros creemos que están asistidos por el Espíritu Santo y por tanto no hay posibilidad de error y por tanto esas definiciones son irreformables, ¿no? Nuestra tranquilidad es constatar que en esos 2000 años los pontífices de los más variados gustos personales, situaciones sociales, épocas históricas no se han apartado de esa línea de coherencia, ¿no? Ahora, en las cuestiones opinables, bueno, si tenemos que discutir con el Papa porque el Papa actúa como un actor político más, bueno, no tenemos obligación de acatar esas opiniones y podemos disentir con ellas, ¿no? Bien, ven cómo estas cuestiones se vinculan con lo histórico. Espero que les haya parecido interesante. Les agradecería que dejen sus comentarios. Les deseo una buena semana y nos vemos la próxima si Dios quiere.